El Señor es bueno y digno de suprema alabanza. Amén. Yo quisiera orar nuevamente para pedir el favor de Dios. Mientras abrimos la Biblia en el Salmo 115 o encendemos la Biblia en el Salmo 115 y vamos a estar caminando por todo el Salmo. Amén. Así que mantengamos la Biblia encendida o abierta para caminar, ¿verdad? Por todo el Salmo 115. El título no inspirado dice Dios y los ídolos, y nuestro tema de esta preciosa mañana es no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte una vez más la oportunidad que tú nos das de congregarnos. Gracias por este grandioso privilegio. Gracias por regalarnos este lugar donde tus hijos podemos venir y adorar y exaltar tu glorioso nombre. Gracias, Señor, oh Dios, porque también podemos ser instruidos, edificados, confrontados, retados, animados, Señor, estimulados para seguir avanzando en esta obra, oh Dios, que tú has hecho en nuestra vida y que tú nos has dado el privilegio de ser llamado hijo tuyo y nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Dios mío, por este privilegio por medio de Cristo. El predicador, Señor, una vez más te solicita y te ruega que perdone todos mis pecados y que me ayude, Señor, a exponer con rectitud, con denuedo, tu palabra de verdad. Esa palabra, oh Dios, que son poderosas, que son como una espada que penetra, que discierne, que quebranta, oh Dios. Esa palabra que santifica, Señor, oh Dios, que es tu verdad, Señor amado. Ayúdame, Dios, y asísteme no solamente a mí, sino también a tus hijos, iluminando su entendimiento para que cada uno de aquí salgamos edificados. Sé con nosotros, Señor, en este tiempo, porque te lo rogamos y te lo imploramos, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia que espera al Señor dice, amén. Quisiera que todos juntos podamos leer el tema que tenemos en esta preciosa mañana. Amén. ¿Pudiéramos hacerlo? Amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Así que permítame entonces nuestro hermano Jensi hizo un trabajo especial y él nos va a guiar por el Salmo. Él lo dividió en 2 bloques y vamos a ir ok, o sea, no lo vamos a tener. Bueno, gloria a Dios, el Señor es bueno. Esto pasa en vivo. Para que vean que no es grabado. Gracias, Jensi, por. Bueno, entonces, en ese tenor, vamos a ir entonces por este salmo completo. Nuevamente, les reitero, mantengamos el salmo abierto o aquellos que tienen iPad, celulares inteligentes, que entonces lo puedan tener encendido. Y antes de entrar al Salmo y compartir algunos puntos de este Salmo en esta preciosa mañana, quisiera refrescar la memoria de que este Salmo 115, muchos estudiosos han considerado que este Salmo es un Salmo po-exilio. Po-exilio. O sea que este Salmo fue cantado después que el pueblo de Israel, que tuvo 70 años esclavizado en Babilonia, el pueblo de Judá, después que salió de esa esclavitud, entonces ellos cantaban este salmo. Ellos cantaban este salmo reconociendo que los ídolos paganos no tienen poder y reconociendo que si ellos regresaron nuevamente a la tierra que Dios les había regalado, no fue por su propia fuerza, sino por la misericordia y la gracia de su Dios. Y yo quiero que tengamos en mente eso, hermano,
porque este salmo nos alienta sabiendo que el pueblo de Dios tiene victoria en Dios. El pueblo de Dios tiene victoria en Dios. El pueblo de Dios no tiene victoria en su propia fuerza. No, el pueblo de Dios debe descansar en la providencia de un Dios que reina, como veíamos el pasado miércoles en el estudio bíblico. Nuestro Dios reina. Salmo 93, versículo 1. Nuestro Dios está en control. Dios tiene un control absoluto de todas las cosas. El día que al Señor se le escape algo de su control, deja de ser Dios. Él es Dios porque Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él todo lo ve y Él tiene todo bajo control. Amén. Hermano, ¿tú crees eso? Eso es así. El día que Dios, una molécula, como decía el hermano Alcides Prol, cuando una molécula de la creación de Dios no esté bajo el control de Dios, deja de ser Dios. Y ayer me gozaba con una hermana que me decía que la hermana Paola, compartiendo con las mujeres, le decía un estudio que todo, absolutamente todo, lo más mínimo, Dios está en control. Hermano, yo voy a repetir eso otra vez, porque nosotros decimos amén, pero como que se nos olvida cuando estamos como en tribulaciones. Oye, lo más mínimo, Dios está en control. ¿Sabe qué? En los evangelios enseña Jesús hablando que aún los cabellos de nuestra cabeza, Dios lo tiene contado. Yo no sé si tú te has puesto algún día a contarte los cabellos. No sé si tú has podido. No sé si tú has podido, si lo has intentado. Pero Dios sabe cuánto hilito de nuestro cabello, cuánto yo tengo y cuánto tú tienes. ¡Wow! Hermano, eso es impresionante. Dios está en control. Entonces, con eso en mente, de entender de que nuestro Dios es bueno aunque tú y yo no entendamos lo que está ocurriendo. Él es justo, aunque tú y yo no entendamos lo que está ocurriendo. Él es misericordioso, aunque tú y yo no entendamos lo que está ocurriendo. Y Él es fiel para con nosotros. Eso es de Dios. Ahora, con esto en mente, permítame entonces dividir este salmo en varios puntos donde vamos a ir corriendo en esta preciosa mañana. Y lo primero que nosotros vemos en el Salmo 115 es que el salmista reconoce que toda la gloria sean dada únicamente y exclusivamente a Dios. Versículo 1 dice, y cito: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Fíjate que él enfatiza dos veces. No a nosotros, hay una coma y hace una pausa. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Permítame entonces, hermano, dividir ese versículo en dos partes. Lo primero que nosotros vemos es que el salmista dice, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Y la primera parte dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En Isaías 42, versículo 8, la Biblia nos enseña que Dios, hablando a través del profeta, nos enseña que Él no comparte su gloria con nadie. Mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 42 de Isaías. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Wow. Yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. Nosotros hoy hemos sido convocados para adorar al Dios Todopoderoso.
Ahora es interesante nosotros notar que aunque Dios no comparte su gloria con nadie, Él nos ha salvado y nos ha creado para la gloria y la alabanza de su nombre. Permítame citar un texto un poquito extenso, pero es interesante que nosotros lo compartamos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, dice y cito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie, pero al mismo tiempo Dios nos salvó y nos redimió para que le diéramos gloria a Él. Nos predestinó para que le diéramos gloria a Él. Aquella mujer, aquel hombre que ha sido redimido, rescatado por la gracia de Dios, ha sido redimido y rescatado por la gracia de Dios para darle gloria a Él. Por eso es que las adoraciones tienen que tener el contenido, el evangelio. Por eso es que la alabanza tiene que estar saturada del evangelio. No puede estar saturada de humanismo ni de pragmatismo, porque la iglesia se reúne para adorar y exaltar a su Salvador. La iglesia no se reúne para decir que si la víbora te picó, sacúdele en el fuego. Oh, no, no. No, 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 no. No, no, no. La iglesia se reúne para exaltar a aquel que merece toda la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Pero si nosotros vemos el versículo 1, no solamente el salmista empieza reconociendo de que toda la gloria es para Dios, sino que él nos dice en la parte B del versículo 1, por qué él le da gloria a Dios. Dice el verso 1, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Y hermano, el hermano Guillermo al inicio, al orar, él hablaba de cuán misericordioso ha sido el Señor para con nosotros. Que el hermano decía que si le diera la oportunidad a cada uno de nosotros de decir, aunque sea una sola cosa de la bondad de Dios, yo creo que cada uno de nosotros faltaría tiempo para decir lo bueno, compasivo, misericordioso, bondadoso, majestuoso, maravilloso que Dios ha sido con cada uno de nosotros. A una magnitud que nosotros estamos llamados a recordar continuamente el favor de Dios para con nosotros. Mira lo que Pablo le dijo a los Efesios en una ocasión, capítulo 2, versículo 1 al 7. Él le dijo, y le cito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros, oye bien, Iglesia Bíblica en Cristo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué movió a Dios a mostrar esa gracia para con nosotros? Su misericordia. Y es interesante que Pablo resalta en el texto que nuestro Dios es rico en misericordia. ¡Wow! Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso porque el entender de que Dios es rico en misericordia, vamos a entender entonces al salmista en el Salmo 103, versículo 8 al 11, cuando nos dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestro pecado por su misericordia. Mira lo que dice el salmista. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermano, yo creo que es una gloriosa noticia nosotros saber que Dios no me ha pagado, no te ha pagado conforme a tu pecado. ¿Y sabe por qué Dios no ha hecho eso? Por misericordia. Por misericordia. Eso lo entendió el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22 al 25. Cuando tú y yo reconocemos conjuntamente con Jeremías que por su misericordia tú y yo no hemos sido consumidos. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22 al 25. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Por la misericordia de Jehová no hemos sido nosotros consumidos. Hermano, cada vez que yo veo mi pecado y veo a Dios y veo textos como este, yo tengo que darle muchas gracias a Dios por su misericordia. El salmista glorifica al Señor por su misericordia y por su fidelidad. A una magnitud que en el Salmo 117, el salmista nos exhorta a nosotros, ¿a qué? A engrandecer al Señor por su misericordia y por su fidelidad. Mira lo que dice el Salmo 117, versículo 1 y 2. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblo todo, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová. Como dice, aleluya. La fidelidad de Jehová es ¿para cuándo? Para siempre. No se acaban. Ahora, ¿sabe por qué no se acaban los atributos de Dios? Porque Dios es eterno. Y todo lo que Él es eterno. Su misericordia es eterna, su gracia es eterna, su salvación es eterna, su fidelidad es eterna, su omnipotencia es eterna, su omnipresencia también, su soberanía. Todo lo que Dios es eterno. Amén. Hermano, es una gloriosa verdad. Todo lo que Dios lo es por la eternidad. Y cuando yo veo mi pecado y veo esto como le enseña Jeremías en el 3:22, wow. Jeremías reconoce en un momento que Israel estaba envuelto en idolatría,
por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos. ¿Y sabe qué dice? Que la misericordia de Jehová son nuevas. ¿Cuándo? Cada mañana. Son nuevecitas. ¡Wow! ¡Qué gloriosa noticia! ¿Y sabe qué misericordia? Alguien, un estudioso en algunas ocasiones, los estudiosos, han diferenciado lo que es gracia y misericordia, porque aunque van de la mano, tienen una connotación distinta. Misericordia es que Dios no nos ha pagado a nosotros como nuestros pecados merecen. No como nuestros pecados merecían, sino como nuestros pecados merecen. Y gracia es que Dios nos ha regalado lo que tú y yo no merecemos. Hermanos, hay que tenerlo claro. La gracia es un don inmerecido. Tú y yo no merecemos la salvación. Es un privilegio ser cristiano. Wow. Mira, hay mucha gente que se entusiasman ahora en diciembre porque estrenan una ropa nueva. Sí, o unos zapatos nuevos, y no es malo, no tengo nada en contra de eso. Hay mucha gente que se entusiasma por tener un carro nuevo y no es malo, si lo puede tener, gloria a Dios. Hermano, pero nosotros debemos cada día regocijarnos en Dios, que Él nos escogió a nosotros para salvación desde antes de la fundación del mundo. Wow, hermano, qué gloriosa noticia. Que Dios me tenía a mí en su agenda. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, Dios te tenía en su agenda. Aun cuando tú andabas dándote un bulazo por los callejones, Dios estaba sentado en su trono, observándote a ti y a mí y diciendo, estoy especulando, déjalo tranquilo. Que Él está aquí. Y el día que Él nos piense, se va a dar evidencia en Él o en ella lo que yo tengo orquestado desde antes de la fundación del mundo, para él o para ella. Hermano, eso no nos mueve a nosotros a decir no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El hermano Ramón citaba ayer Juan capítulo 1, en la exhortación que él dio, que dice en el versículo 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que creen en su nombre, a eso le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios, no engendrado de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú eres cristiana, tú eres cristiano, no por tu propia voluntad, ni yo por la mía, no, Dios nos escogió. Aún el nuevo nacimiento viene de Dios. Y todo lo hace Dios por su misericordia. Si tú viniste hoy atribulado o atribulada, recuérdate que tú tienes un Padre celestial, que está pendiente absolutamente de cada una de tus situaciones. Voy a repetir eso otra vez. Dios está pendiente absolutamente de cada una de las situaciones que tú tienes y que yo tengo. Dios nunca ha perdido el control. Dios nunca ha perdido el control. Ahora, después que el salmista reconoce que no a nosotros, sino a Jehová se da la gloria, y él dice por su misericordia y su verdad, en el versículo 2 hay una pregunta que se hacían los paganos allá donde estaban esclavizados en Babilonia. Y hacían esta pregunta no por conocer a Dios, sino por burlarse del pueblo de Dios. Dice el versículo 2 del Salmo 115, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Perdón, hermano. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Wow. El Señor es bueno. Los paganos se burlaban del pueblo
de Dios mientras se encontraban esclavizados y le decían, ¿dónde está su Dios? Y no sé cuántos de nosotros ha pasado por momentos de turbulencia que alguien se te ha acercado y te ha dicho a ti, ¿y tú no eres cristiano? ¿Y tú no eres cristiana? ¿Dónde está tu Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí vivimos la pandemia del COVID-19. Y aunque hubo mucha mala información y hubo mucha incertidumbre, mucha gente se preguntaba, venga, pero los cristianos andan como paniqueados, igualito que los impíos. Lo que dicen, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, también andan como temblando. Hello. ¿Es así o no? Perdón. ¿Es así o no? Wow. Y la gente preguntaba, ven acá, pero ¿y qué es lo que pasa? Y vuelvo y cito, Paola me puede ayudar, porque está en esa área de medicina. Yo sé que había un temor y había un pánico porque había mucha mala información. Pero nosotros los cristianos, como decía el hermano pastor Miguel Núñez, él decía, el temor en el mundo está, pero el temor en los cristianos no es legítimo. Porque el cristiano sabe que si parte de esta tierra irá a un mejor lugar. Entonces, ¿por qué el pánico? Porque eso es lo que nosotros creemos. ¿Es así o no? Si no, preguntémosle a Pablo cuando le hablaba a los filipenses. Él decía, mira, yo prefiero quedarme con ustedes, por el partir con Cristo es mucho mejor. Pero por causa de ustedes, para ayudarlo a crecer en el Evangelio, prefiero quedarme con ustedes por el partir con Cristo, para mí es mucho mejor. Y ese mismo Pablo que está preso en Filipenses que le dice, para mí el vivir es Cristo y el morir. Ahora yo te pregunto, ¿has citado tú en algún momento de tu vida cristiana ese versículo? ¿Sí o no? Pero en ese momento de incertidumbre, la gente preguntaba, ¿y dónde está su Dios? Bueno, allá también, cuando estaban esclavizados en Babilonia, la gente le preguntaba, ¿y dónde está su Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Pero esta gente no sabían que ellos estaban en cautiverio en Babilonia, porque el Dios que controla todas las cosas fue que levantó a Nabucodonosor para disciplinar a Judá. Y que en Jeremías 25 decía que en el cumplimiento de esos 70 años, entonces Dios iba a sacar con mano fuerte y lo iba a traer nuevamente a la tierra que le prometió, e iba a juzgar esa nación. Ellos no entendían eso, pero se hacían la pregunta de burla, no la pregunta de información, de saber algo. Y probablemente usted va a encontrar con múltiples personas cuando usted pasando por un momento difícil que se van a querer burlar de ti. Pero si tú conoces y sabes que nuestro Dios está en control, aunque se quieran burlar de ti, tú vas a mantener la calma. Por eso que entonces, nuestro tercer punto, el salmista le responde a los paganos. El salmista le da la respuesta a ellos. Ustedes preguntan, ¿dónde está mi Dios? Pues mire, yo lo voy a contestar ahora mismo, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Oh, wow. Dicen algunos estudiosos, el Dios de Israel vive y gobierna desde su trono. Él es soberano y hace lo que le place en el cielo y la tierra. Él reina, Él hace lo que quiere con el que quiere, como quiere, a Él no se le escapa nada. Dios está siempre en control de la situación de su pueblo y de su creación. Fin de la cita. Wow. El día pasado decíamos, hablando del Salmo 46, hermano, Dios está en control. Dios está en control de este culto. Dios está en control de lo que va a pasar ahorita. Dios está en control.
En una ocasión Dios le encomendó a Jonás que fuera a Nínive. Y Jonás cogió para Tarsis. Él se le quería escapar al Dios Todopoderoso, al Dios soberano. ¿Y sabe qué? Cuando vino la tormenta, se metió abajo en el barco y se echó a dormir. Y lo que hemos leído ese libro, sabemos que la gente comenzó a reclamarle, pero tú estás mirando que nos estamos hundiendo y tú estás durmiendo, ven y ayúdanos. Y Jonás estaba consciente de quién era Dios. Por eso cuando echaron suerte, la suerte cayó. ¿Sobre quién? El culpable soy yo. Tírenme. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó un gran pez. Rescató a Jonás. ¿Y dónde lo tiró? ¿En dónde? ¿Y por qué? Porque Dios dijo. ¿Dónde fue que Dios lo mandó? ¿Y dónde lo llevó el pez? Porque Dios mandó ahí en Nínive. Dios no mandó pejitos ni para Mesopotamia, no. Era para Nínive. ¿Me está siguiendo la idea? El salmista le responde, le dice, mi Dios, nuestro Dios está en los cielos. Él está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. A veces Dios permite cosas en nuestra vida que tú no entendemos, pero Él sabe el por qué y el para qué. Él sabe lo que hace cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiera. ¿Sabe qué? Te repito otra vez. Tú no eres cristiano porque tú quisiste. Yo no soy cristiano porque quise. No, Romanos 3:10 dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo, ni aun uno. Todos nos descarriamos. Te voy a dar una buena noticia. ¿Sabes que tú eras antes de ser cristiano? Un descarriado. Tú eras un delincuente de la justicia divina. Había un expediente en el trono celestial que decía condenado. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo y lo clavó en una cruz para que hoy el acta que no era contraria a nosotros, Cristo en la cruz, la exhibió públicamente, triunfando sobre principados, potestades. Y tú que le sirves a Cristo, mujer de Dios, hombre de Dios que está aquí, hoy tu expediente ha sido absuelto. ¿Y sabe por qué? Por el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria. Ahora, luego que el salmista le responde a su audiencia, ¿dónde está su Dios? Él, en el cuarto punto, reconoce o describe la condición de los ídolos paganos. Versículo 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojo, mas no ven. Oreja tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pie, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Iglesia, los ídolos no tienen poder. Jehová tiene poder. ¿Han escuchado ese coro? Los ídolos no tienen poder. Jehová tiene poder. Él es el creador del cielo y la tierra. Solamente Él tuvo poder para donde no había nada, crear todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra de Dios hay poder. Los ídolos no tienen poder. Mientras ellos querían burlarse del pueblo de Dios, entonces el salmista reconoce que sus ídolos no tienen poder. ¿Sabe qué? Ellos tienen ojos y no ven. tienen oído y no oyen. Tienen pie y no caminan. Hay que cargarlo y andar con ellos. Sin embargo, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, Juan hablando, diciendo, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el final. Su presencia lo llena todo y en todo.
Por eso que el salmista en el Salmo 139, él se hace alguna pregunta, dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si debajo de los cielos, también. Lo mismo te son la tiniebla que la luz. No hay lugar donde la presencia de Dios no esté. No hay lugar. Dios está en control. Dios está en control. Entonces el salmista le dice, semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. En otra palabra, cualquiera que confía en un ídolo es tan insensato como el propio ídolo, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso Isaías en el capítulo 44, versículo 9 al 11, en el contexto de la insensatez a la idolatría, dice lo siguiente, y cito: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. Todo aquel que confía en ídolo un día, cuando el Señor plasme su juicio, serán avergonzados a una. Y lo más grande es que si tú lees el texto completo de Isaías, te darás cuenta que el profeta dice, y con la madera que queda, ellos encienden fuego. Oye, qué insensatez. Con la madera que queda de la misma cultura que ellos hacen, ellos encienden fuego. Por eso que dice el texto, semejante a ellos son los que confían en ellos. Son tan insensatos, no sirven la cultura para nada. ¿Por qué? Porque tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, no sirven para nada. Semejante a ellos son los que lo hacen y los que confían en ellos. Pero luego de que el salmista les habla a su audiencia de que los ídolos no tienen poder y describe lo que tienen los ídolos y que no sirve para nada, entonces él hace un llamado a confiar en Dios, hermano. Y aquí yo quiero prestar mucha atención, iglesia bíblica, en Cristo. ¿Sabe por qué quiero llamar tu atención? Porque nosotros estamos llamados a caminar no por vista, sino por fe. ¿Qué yo quiero decir con eso? ¿O qué quiere enseñar la Biblia con eso? Que nosotros no estamos llamados a caminar por lo que nuestros ojos ven. Nosotros estamos llamados a caminar por lo que Dios ha dicho. Voy a repetir eso otra vez. El cristiano no está llamado a caminar por lo que sus ojos ven. Está llamado a caminar por las promesas de Dios. Y Hebreos 11:1 define la fe como la certeza y la convicción. La palabra certeza es seguridad. Y la convicción es que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Si no, pregúntale a Sara, que cuando Dios le dijo, tendrá un hijo, ¿qué hizo ella? Se rió. Y entendió humanamente, pero ya la costumbre ha cesado. ¿Cómo yo, una mujer de la edad que tengo? Sara, te reíste. No, yo no me reí, te reíste. ¿Y sabes qué ocurrió? Tú conoces la historia. Que cuando Dios determinó, Isaac nació de Sara. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo dijo. Hay que la costumbre, Dios dijo eso. Y si Dios lo dijo, es así. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para que se arrepienta. Si Dios dijo azul, es azul por la eternidad. Y si Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano, eso es así. Sí, sí. Ay, pastor, porque siempre pongo este ejemplo, porque en mi casa lo que hay es una piscina, agua arriba y agua abajo en la nevera.
Dios está contigo. En esa piscina, Dios está ahí. Ay, pastor, es que lo único que tengo es molondrones. Dios está ahí. Con los molondrones, Dios está ahí. Sí, Dios está ahí. Es que lo único que hay es berenjena. Dios está ahí. Dios está ahí. Oh, pastor, pero hay carne de res. Dios también está ahí. Ahí está bien, ¿verdad? Dios también está en los molondrones. Porque Él ha prometido todos los días. ¿Y sabe qué significa la palabra todos los días? Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Los 365 días del año, Dios está ahí. Oh, pastor, que ahora yo estoy atribulado, tengo un familiar enfermo, una hija enferma. Dios está ahí. Dios está ahí. Aún con el niño enfermo, Dios está ahí. Aún cuando yo no sé qué hacer, Dios está ahí. Aún cuando yo no quiero orar, Dios está ahí. Aún cuando no quiero leer la Biblia, Dios está ahí. Aún cuando estoy orando, Dios está ahí. Cuando estoy leyendo la Biblia, Dios sigue ahí. No hay manera que nosotros nos desconectemos de Dios. Y lo citábamos en el sermón del domingo pasado, de Romanos 8, del 28 hasta el 30 y pico, 39. Que ni aún nosotros mismos nos podremos separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, eso hay que creerlo. Una vez tú fuiste escogido por Dios, es imposible. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo la conozco. ¿Y sabe qué? Y nadie la arrebatará de mis manos, porque el Padre me la dio. Y si son mías, nadie la arrebatará. Nadie. ¿Y sabe qué significa la palabra nadie? Nadie. Nadie. Entonces el salmista hace un llamado a confiar en Dios, iglesia bíblica en Cristo. Mira lo que dice los versículos 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Lo que teméis a Jehová, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Oh, wow. Lo primero que el salmista, vemos aquí como dice el hermano John MacArthur, y comenta y dice que el salmista es un llamado a la nación de Israel. Oh Israel, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Luego hace un llamado ¿a qué? A la casa sacerdotal, a la casa de Aarón. Oh, casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y lo que teméis a Jehová. Y ahí entran los prosélitos judíos. Un prosélito judío era aquel que no era judío de nacionalidad, pero se convertía a creer en el Dios de Israel. Ahí caemos nosotros. Nosotros creemos en el Dios de Israel. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Nosotros creemos en Jehová, Dios de los ejércitos. Lo que teméis a Jehová, ¿qué dice? Confía en Jehová. Wow. No dice que confiemos en Abinadel. No. Gloria a Dios, porque Dios pone reyes y quita reyes. Pero el llamado de la iglesia del Señor es a confiar en su Dios. Lo que teméis a Jehová, confía en Jehová. Y fíjate que no es una exhortación, es un mandato. Fíjate que el texto no dice, lo que teméis a Jehová, confía. No, confía. ¿Pero confía en quién? En Jehová. Ahora, ¿por qué? Porque Él es. Y cada vez que me encuentro ese es, para mí me llena de mucho regocijo. Porque es un presente continuo. No que Él fue ni será. Él es el que vuestra ayuda y vuestro escudo. No un día,
Todos los días, hermano. Nosotros tenemos dónde ir diariamente. Si no, pregúntale a Cristo en la cruz, que cuando Él dijo, tetelestai, consumado es. Padre, he acabado la obra que me encomendaste. Dice el texto bíblico que el velo del templo se rasgó en dos. Tú y yo sabemos que lo único que tenían acceso directo a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento eran los sumos sacerdotes. Pero por medio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, el velo del templo se rasgó en dos para que tú y yo tengamos ahora acceso directo a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? En la universidad. ¿Dónde? En el carro público. ¿Dónde? En el metro. Donde quiera que tú y yo estemos, podemos clamar a nuestro Dios. Donde quiera. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. Aunque veamos que las cosas están grises, Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. Aunque veamos que las cosas como que yo no lo entiendo muy bien, confiemos en Él. Confiemos en nuestro Dios, porque Dios es veraz. Y lo que Él dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. ¿Y sabe qué dice Santiago? Que en Dios ni siquiera hay sombra de variación. Esos somos nosotros que estamos un día aquí y después aquí y aquí. Y a veces amanecemos, mira, robustos y hay un día con una dolama por aquí y pongo un mentorcito por aquí. Y me duele este hombro. No sé si a ti te ha pasado eso. A veces yo me quiero levantar y me dicen, ¿qué es lo que te pasa? Me pongo, espérate la rodilla. Pero Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que confiemos en Él. El salmista, en nuestro sexto punto, alaba al Señor por sus bendiciones para todos los que confían en Él. Versículo 12 al 15 dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. ¿Bendecirá a quiénes? A la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, tú y yo somos bendecidos por Dios. Sí. Aunque no tengamos todas las cosas materiales que tú y yo quisiéramos tener de este lado de la eternidad, Dios nos regaló algo que no tiene precio y costó un alto precio, que es la salvación de vuestra alma. Por lo único que la Biblia enseña que hay fiesta en el reino de los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Y eso es interesante, porque a veces la gente se presiona que soltó una muleta. Oh, wow. Tú puedes soltar una muleta, 200 muletas, y la Biblia no dice nada de eso. Por lo único que hay fiesta en el reino de los cielos es cuando una mujer pecadora o un hombre pecador reconoce su pecado y viene a Cristo en arrepentimiento y fe y entrega su vida a Cristo. Dice la Biblia que hay fiesta en el reino de los cielos. Cuando un pecador reconoce que ha fallado a Dios y Dios lo recibe con los brazos abiertos y ese hombre y esa mujer viene y se entrega su vida a Cristo. Dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Hermano, cuando tú viniste al Señor, hubo fiesta en el reino de los cielos. El salmista reconoce toda la maravilla de Dios. Tú y yo hemos sido bendecidos por Dios. Y cito otra vez al hermano Guillermo, que nos recordó que si nos diera la oportunidad de hablar de las bendiciones y la bondad de Dios, yo creo que cada uno de nosotros puede decir, ¿sabe qué? Cuando yo pensaba que todo se me iba a derrumbar, Dios hizo la obra.
Cuando yo pensaba que yo no sabía qué hacer, de una manera sobrenatural, Dios me abrió una puerta. Oh, wow. Increíble. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios está en control. Nuestro Dios está en control. En el séptimo punto y en otra conclusión, para entrar en varios puntos de aplicación, el salmista nos ayuda a recordar que tú y yo vamos a bendecir a Dios por toda la eternidad. Versículo 16 al 18 dice, y cito, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuando descienden al Seol o al silencio. Pero nosotros, iglesia, bendeciremos a Jehová, ¿cuándo? Desde ahora y para siempre. ¿Y cómo termina el salmo? Aleluya, que Jehová brille, que Él sea el grandioso. Voy a repetir eso otra vez. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuando desciendan al silencio. Pero nosotros, los redimidos, los rescatados, los que el Señor ha mostrado su gracia, le ha regalado la salvación por gracia, lo que el Señor nos ha pagado conforme a su pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Eso es lo que hemos hecho con el grupo de alabanza. En esta mañana, hoy, ¿qué hicimos nosotros ahorita? Bendecir al Señor. Pero cuando apartamos de esta tierra y Cristo nos venga a buscar, estaremos con Él por toda una eternidad, adorando y glorificando su glorioso nombre. Wow, hermano, yo siempre me imagino, porque no tengo ni idea de cómo será aquello. Hay mucha gente que dicen que han subido y que han visto. Pero el asunto que Pablo, en 2 Corintios, capítulo 12, dice que él subió y lo que él vio fue cosa inefable que a hombre alguno se le ha dado a conocer. Y a veces yo he escuchado a esa persona decir cosas, pero mirando a Pablo, yo digo, lo que ellos dicen se queda corto. Según lo que Pablo dice, lo que va a ver es algo más glorioso que lo que están diciendo. Pero sobre todo, lo más glorioso es que vamos a ver a nuestro Señor cara a cara y le veremos tal como Él es. Hermano, y estaremos con Él por toda una eternidad alabando y glorificando a nuestro Dios. El salmista cierra diciendo aleluya. Una expresión de alabanza. Que Jehová brille. Que cada domingo, cada vez que el Señor nos convoque a este lugar para congregarnos, que nosotros entendamos que el que tiene que brillar es Dios. Que el que tiene que ser alabado es Dios. De que tiene que ser exaltado es Dios. ¿Sabe por qué? Porque sin tú merecer su salvación, y yo tampoco, Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Por eso quiero compartir dos aplicaciones para cerrar este tiempo y entregar al grupo de alabanza. Y la primera es una pregunta. En medio de nuestras situaciones, ¿en quién tú y yo en primera instancia ponemos nuestra confianza? A veces, hermano, en nuestra condición caída, no la ponemos en Dios. Y se nos olvida, cito otra vez, que Jehová reina. Jehová reina. Juan
no el apóstol, sino Juan el Bautista. Cuando Jesús fue a ser bautizado por él, Juan vio al Espíritu Santo que descendía como paloma, vio a Jesús. Juan 1:29 en el Evangelio dice, cuando él vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue a él, él le dijo, pero yo soy que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, para que se cumpla las escrituras, hazlo. Y en el Jordán, vio al Hijo, el Espíritu Santo descender como paloma y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Pero cuando cayó preso, mandó a preguntar, pregúntenle si es él. Hermano, yo no sé cuántas veces tú y yo hemos actuado como Juan. En nuestra condición caída, el pecado nos dañó. Dudamos una y otra vez. Una y otra vez dudamos. No sé si yo soy el único extraterrestre, pero yo he dudado. Aún sabiendo que Dios dice que nunca nos desamparará y que nunca nos dejará. Wow. ¿En quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza? Yo citaba ahorita a Jonás, y hay tormentas que vienen a nuestra vida por desobediencia. Pero aunque vengan por desobediencia, de todas las cosas que Dios permite a nuestra vida, aprendemos algo. Porque el libro de Jonás resalta que nuestro gran Dios es un Dios misericordioso. Esa fue la incomodidad de Jonás, y por lo cual él no quería ir. Pero resalta que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Pero a veces hay tormentas que pasan a nuestra vida que no es por desobediencia, sino para Dios probar nuestra fe. Pastor, ¿y cómo usted me comprueba eso? Bueno, ve a Marcos, capítulo 4, versículo creo que del 35, cuando Jesús calma la tempestad. ¿Quién fue que le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado? Pues Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Y qué se levantó? Una gran, no podemos desconectar esa palabra, una gran tempestad, y hago este énfasis, porque esta gente eran pescadores. Esa era su profesión. Ellos conocían la mar. Y parece que lo que se levantó allá fue algo que ellos no estaban acostumbrados. Por eso su asombro y su miedo. Porque si hubiera sido algo que ellos estaban acostumbrados a vivirlo, probablemente se hubieran quedado, no, esto es normal todo. Eso baja ahorita. No, fue algo que ellos temblaron y le dijeron, maestro, pero sálvanos que perecemos, tú no tienes cuidado de vosotros. Oye. Ahora ellos fueron sabios, ¿sabe por qué? Porque fueron donde tenían que ir. ¿Dónde nosotros tenemos que ir? Al Señor. ¿Sabe dónde iba Moisés cuando el pueblo de Israel se revolteaba? A Dios, en el que lo comisionó. ¿Dónde fueron ellos? A Jesús. Ahora, ¿qué ocurrió? Que ellos conocieron otra perspectiva de Jesús. Pues cuando Jesús se para y manda a callar el mal y todo vino la bonanza, ¿sabe qué se preguntaron ellos? ¿Y quién es este que aún la mar le obedecen? ¿Sabe quién es él? El que creó todas las cosas. El que creó todas las cosas. Dios tiene el control de todo. Ahora hago la pregunta otra vez. ¿Dónde tú y yo vamos en primera instancia cuando estamos en situaciones? Mayormente no vamos a que tenemos que ir. El salmista en el Salmo 40, versículo 4, dice, y cito, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a lo que se desvían tras las mentiras. Dichoso, privilegiado. ¿El qué? El hombre que pone en qué? En Jehová su confianza y no se desvía
tras la mentira, tras el pensamiento de hombre. No. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, aunque nosotros no entendamos nada. Aunque no entendamos nada, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿Me están siguiendo la idea, hermano? Nuestra segunda aplicación amada iglesia, recordemos que todas las promesas de gozo, amor, bondad, salvación, glorificación, esperanza, cielo, que Dios prometió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, son posibles por medio de Cristo y se cumplen en Él. Si tú y yo estamos en Cristo, estamos bendecidos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, en su segunda carta, versículos 19 y 20 del capítulo 1, oye lo que le dice, y cito: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Toda la promesa en Cristo son sí en Él y en Él, amén. ¿Sabe qué significa la palabra amén? Así sea. Eso es un sello. Así sea. Toda la promesa de Dios en Cristo son sí y en Él, amén, para la gloria de Dios. Iglesia, cuando el Señor iba a entrar a su pueblo, a la tierra prometida, allá en Deuteronomio capítulo 8, capítulo 9, el Señor le decía a su pueblo: yo no lo doy esta tierra a ustedes por lo bueno que ustedes fueron. No. Yo le entrego esta tierra porque yo se lo prometí a sus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob. Hermanos, la promesa de Dios para con nosotros no es porque nosotros somos buenos, es porque Cristo en la cruz nos justificó delante del Dios Padre. Y en Cristo tú y yo somos victoriosos y bendecidos. Por eso es entonces que no a nosotros, sino a su nombre da gloria. Porque si tú eres cristiana, si yo soy cristiano y tú eres cristiano, no se trata de ti, se trata de Dios. Y si se trata de Dios, lo que Dios empieza, lo termina. Pablo dijo en Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto: del que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que en esta preciosa mañana salgamos de este lugar, mira, danzando como el salmista. No a nosotros no, sino a su nombre da gloria. Señor, yo no entiendo lo que yo estoy viviendo ahora. Yo no lo comprendo, pero tú reinas, tú haces lo que te place en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Y sabe qué, Dios? Yo reconozco y estoy convencido que a los que te aman, todas las cosas cooperan a bien. Esto es algo conforme a tu propósito. Son llamados. Gracias por darme el privilegio de estar a tu lado. Pastores, que yo he llorado mucho en la presencia de Dios. Sigue llorando. ¿Quién ha visto tus lágrimas? Pero te aseguro que un día esas lágrimas se acabarán y se convertirán en gozo. Porque todas las promesas en Cristo son sí y en Él, amén. Vamos a orar.
Señor, gracias por el privilegio de estar aquí, Señor. Gracias por el privilegio de llamarnos a salvación. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias por tu gracia para con nosotros. Pero sobre todo, gracias por Cristo. Gracias por el caballero de la cruz que pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Gracias porque tú nos has regalado el nuevo nacimiento y hoy somos hijos tuyos. Oh Padre, si aquí hay algún hermano o hermana que está pasando un momento de tribulación o tiene un familiar enfermo o cualquier hermano que está padeciendo cualquier enfermedad, oramos, Señor, para que tú aumente nuestra fe y nos ayude a entender que tú, oh Dios, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tus promesas son fieles y son verdaderas, pero es un Dios fiel y verdadero. Aumenta nuestra fe, Señor, y danos la gracia y la fuerza de seguir hacia adelante. Mirando a Cristo, poniendo nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de vuestra fe. Gracias por esta oportunidad, Señor amado, y gracias por compartir tu palabra con tu iglesia. Concédenos el privilegio de entender que solamente a ti sea dada la gloria. Es un favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Los hermanos.